deje que Dios le ministre por la palabra. Así que para nosotros es un privilegio presentar a nuestro hermano evangelista Harry Pagan. Que Dios lo use. Un aplauso, hermano. Vive Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Quiero en este momento aprovechar para felicitar a la iglesia local y felicitar a los pastores por esta gran victoria que Dios les ha dado. Tal vez algunos dirán que simplemente es un primer añito, pero para los tiempos que estamos viviendo, yo creo que un añito, eso es una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios les bendiga. Como dijera el pastor, respondo al nombre de Harry Pagan. Reciban saludos, aunque ya el pastor Pita se los dio, de nuestro pastor Eric Otero, y de la iglesia Jasmine Lake. Ellos saben que estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Mis felicidades nuevamente a esta pareja linda, hermosa, que los conocemos desde que estaban en Jasmine Lake. Militamos juntos allí. Vimos cómo Dios los sacó de ese lugar. Vimos cómo estuvo el proceso en su hogar, levantando. Y hemos visto este año cómo Dios les ha bendecido. Y estamos más que seguros que Dios le va a dar una victoria poderosa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que la iglesia se ve linda, se ve hermosa. Dese un fuerte aplauso a usted mismo en esta... no, pero usted no lo creyó. Dese un fuerte aplauso. Es más, dele la mano al que está a su lado y dígale, oye, te ves lindo en esta noche. Dile, te ves bien, pero no te ves mejor que yo. Díselo. Poderoso es el Señor. Gracias. Reciban salud. Quisiera saludar a los pastores que están en medio nuestro, los pastores Joana y su esposo, a mi hermano José, a su esposa, al pastor Pita, a su esposa. Estamos más que contentos de que ustedes estén aquí compartiendo esta victoria linda con los pastores de esta casa. Y me siento más que contento que para mí es un honor que el pastor Pita haya decidido no venir el domingo. ¡Qué privilegio! Vive Jesús. Le invito a abrir la poderosa palabra del Señor en el libro del Marcos. Y mientras está buscando ahí, quiero que mi esposa salude, Juti saluda, Mikey, Makeila, y el mayor Gamaliel, pues lo excusamos porque hoy en nuestra congregación era culto de jóvenes y lo pusieron de músico en la batería y ese hombre estaba súper emocionado. Así que lo mandamos para allá con la abuela. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Cuando lo encuentre dice amén. Y si no lo ha encontrado, diga aleluya. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Y la palabra de Dios lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia de poder que dice: amén. Aquel día, cuando llegó la noche, diga noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Ese es Jesús hablándole a los discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba,
en la barca. Y había también con él otras barcas. Diga conmigo, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Usted puede notar ahí como un grado de frustración o de reclamación. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahorita mientras la pastora leía algo ahí del agradecimiento, ella mencionó una parte donde dijo que ellos se mantenían enfocados para obtener las bendiciones que Dios tenía con ellos. Así que, amado hermano, dele la mano al que está a su lado y dígale, porque por los próximos minutos vamos a hablar bajo el tema enfocado para llegar al otro lado. Enfocado para llegar al otro lado. Padre Santo, Padre bueno, Dios grande, Dios de poder, Dios de misericordia. Dios mío, te damos las gracias, Señor, porque reconocemos que tu presencia está en este lugar. Dios mío, gracias porque tú te has estado moviendo. Dios mío, gracias porque nos permitiste llegar a este lugar para adorarte y glorificarte. En estos momentos nos sentamos a la mesa a escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú nos hables y que tú nos ministres, Señor. Dios mío, y que tú hagas como tú quieras en este lugar. Y nosotros, como siempre, nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Nos ha tocado vivir en uno de los momentos más cruciales en la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir uno de los momentos más críticos, más decisivos y más trascendentales en la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Nos ha tocado vivir tiempos donde lo único que usted escucha y lo único que usted ve son malas noticias. Cuando usted prende la televisión, lo único que usted ve y escucha son malas. Cuando usted navega en el internet, lo único que usted encuentra son malas. Cuando usted está en las redes sociales, lo único que usted ve son malas. Y la gente tiene miedo. Y hay gente que viven nerviosos, asustados, porque por todos lados los están inundando de malas noticias. Y vemos malas noticias en todas partes, como que hay crisis económica, que hay crisis en el gobierno, que hay crisis en la geopolítica, que hay guerras, que hay rumores de guerra, que hay enfermedades, que hay pandemias, que hay asesinatos, que hay enfermedades, que hay crisis en la familia, que hay crisis en la salud.
Y ese miedo no solamente lo tienen los de allá afuera, los que no conocen a Dios y los que viven de espaldas a Dios, sino que aún dentro de nuestras iglesias hay gente que vive con miedo. Hay gente que vive con temor, viven en incertidumbre porque no saben lo que va a pasar. Pero la verdadera iglesia, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, la iglesia que Él murió por ella, que Él levantó, que Él edificó, la iglesia de Cristo no tiene por qué tener miedo. La verdadera iglesia, al observar todo lo que está sucediendo en este mundo, en vez de tener miedo y estar asustada, la iglesia debería de estar contenta. La iglesia debería de estar regocijada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está viviendo su mejor tiempo. La iglesia está viviendo su mejor temporada. ¿Sabe por qué? Porque pronto, muy pronto. Es más, hombres en la Biblia hubieran querido vivir en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque pronto, muy pronto, sucederá lo que por tanto tiempo hemos estado esperando. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego ¿qué? Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Saldremos disparados de este mundo para encontrarnos en las nubes con el amado Jesús. Y escucharemos a Él decirnos: sube acá, amada mía. Sube acá, perfecta mía. Sube acá, paloma mía. ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos le están esperando? Por lo tanto, todo aquel que se llama cristiano, que ha reconocido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha nacido de nuevo, tiene que entender que nosotros no somos de este mundo, que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino que nuestra morada está allá arriba en los cielos. Por lo tanto, tanto usted como yo, que somos nueva criatura, que un día estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que ahora, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ahora nosotros, Él nos trajo de muerte a vida, que ahora nosotros hemos resucitado con Cristo y hemos sido renovados y hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que nosotros somos parte de un linaje escogido. Somos parte de un reino que no está aquí en este mundo, sino que está allá arriba en los cielos. Por lo cual debemos de mantenernos enfocados. ¿Para qué? Para que podamos obtener todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, incluyendo llegar al cielo. Pero debemos de entender que hay un enemigo que no quiere que nosotros obtengamos las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. Y que ese enemigo hará todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su mano para desenfocarnos, para distraernos, de manera que quitemos nuestra mirada de aquel de allá arriba,
de las cosas de arriba y las pongamos en esta tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de que perdamos el enfoque como hijos de Dios. Por lo tanto, dígale al que está al lado suyo en esta noche, no pierdas el enfoque. La palabra enfoque significa dirigir la atención o el interés hacia un asunto o un lugar. Por lo tanto, estar enfocado es estar concentrado. Estar enfocado es estar ubicado. Estar enfocado es estar determinado. Cuando estamos enfocados, no perdemos la dirección. Cuando estamos enfocados, no perdemos el norte. Y hay beneficios por estar enfocado. Cuando usted está enfocado, usted saca buenas notas en los exámenes. Cuando usted está enfocado, usted puede hacer bien su trabajo. Cuando usted está bien enfocado, usted sabe que fue Dios el que lo llamó. Usted sabe que fue Dios el que le habló y por tanto usted le obedece. Pero cuando usted se desenfoca, el desenfoque va a producir desobediencia a Dios y a su palabra. El desenfoque te detiene. El desenfoque te paraliza. El desenfoque te hace tomar por otro camino. El desenfoque paraliza las bendiciones. El desenfoque atrasa las bendiciones. El desenfoque te hace enfocarte en las circunstancias y no en el resultado. Cuando usted se desenfoca, su fe es cauterizada por la incredulidad. Y el enemigo es bien astuto. Y él va a utilizar situaciones para hacerles perder el enfoque. Y el enemigo va a traer situaciones a la finanza. Y el enemigo va a traer situaciones a la familia. Y el enemigo va a traer situaciones a tu salud. Y de momento llegan situaciones difíciles a la iglesia sin esperarlo, simplemente para desenfocarlos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor les deja saber a sus discípulos la importancia de mantenerse bien enfocado. En el versículo 31 dice que los discípulos le rogaban a Jesús para que comiera. Parece que había pasado un largo tiempo en el que Jesús no ingería alimentos. Y dice la Biblia que los discípulos le rogaban a Jesús que comiera. Pero Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Los discípulos estaban preocupados por el alimento natural, pero Jesús les enseñó lo que para él era prioridad. Para Jesús, prioridad era todo lo espiritual y cumplir con la voluntad del Padre. Por eso el mejor ejemplo, el ejemplo más grande a seguir de lo que es un hombre enfocado en el propósito de Dios para con su vida es Jesús. Jesús fue un hombre dirigido con propósito. Y él conocía su propósito y vivió conociendo cuáles eran sus prioridades.
Por eso en la primera declaración de Jesús, cuando él tenía 12 años, él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo debo de estar en los negocios, en los asuntos de mi Padre. Y Jesús en toda su vida, él se mantuvo enfocado. Por eso, amado hermano, al final de su vida, él pudo decir: consumado es. En otras palabras, cumplí con mi propósito. Y Dios desea que cada uno de nosotros nos mantengamos enfocados para que cuando lleguemos al final de nuestra vida también podamos decir, como dijo Jesús: consumado es, lo hice, lo logré, utilicé mi vida de la manera que Él quería que yo la utilizara. Te pregunto en esta noche, ¿en qué tú estás enfocado? ¿Estás enfocado en tus fortalezas o estás enfocado en tus debilidades? ¿Estás enfocado en lo que tienes o estás enfocado en lo que te hace falta? ¿Estás enfocado en lo que puedes lograr o estás enfocado en aquellas cosas que no puedes lograr? ¿Estás enfocado en tus problemas o estás enfocado en la solución del problema? Y tal vez tú dirás: ay, pero es que yo tengo tantas debilidades, que estas debilidades me hacen desenfocarme muy rápido. La Biblia dice en 2 de Corintios 12:9 que el poder de Dios se muestra o se perfecciona en nuestras debilidades. Dios le dijo al apóstol Pablo: oye, Pablito, no te enfoques en tus debilidades, enfócate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Y si bien es cierto, en la vida hay cosas que son muy importantes. Hay cosas en la vida del ser humano que son importantes, como el trabajo, como las finanzas, como las amistades, como el amor, como la familia. Todo eso es importante. Todo eso es bueno y todo eso es de Dios. Pero si usted es un cristiano genuino, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, Dios debe de ser primero en tu vida y todo lo demás queda en segundo plano. Cuando usted pone primero a Dios, las cosas se enfocan y todo cae en su lugar. Dios te va a ayudar con eso. Jesús dijo bien claro en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán. Mira al que está a tu lado y dile: oye, no te desenfoques. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Dios los saca de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra próspera, para llevarlos a una tierra de oportunidades, para llevarlos a una tierra fructífera. El pueblo de Israel caminaba bajo una promesa. Así como hay muchos en este lugar que caminan y están caminando bajo una promesa. Pero el pueblo de Israel, cuando ellos pasaban por situaciones un poquito difíciles, inmediatamente perdían el enfoque. Y es increíble, amado hermano, ver lo que el desenfoque le causa al hombre. Porque al pueblo de Israel desenfocarse
Ellos preferían cambiar la gloria de Dios, cambiar la tierra que fluye leche y miel simplemente por un melón y un pescado. Y hay muchos cristianos, amado hermano, a los cuales Dios les cambió la vida. ¿Cuántos Dios les ha cambiado la vida? Pues lamentablemente hay muchos cristianos que Dios les ha cambiado la vida, les transformó su vida. Su vida estaba hecha de cuadritos y Dios se la arregló. Su vida estaba hecha pedazos y Dios restauró su vida, restauró su hogar, restauró su finanza, restauró su familia. Y por cosas efímeras y pasajeras abandonan el propósito de Dios para con su vida. Y Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 9 que nadie que pone sus manos en el arado y torna su mirada hacia atrás es digno o es apto para entrar al reino de los cielos. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? Génesis capítulo 19. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió ¿en qué? Si usted se enfoca en mirar atrás, nunca vas a poder ver lo que Dios tiene para ti adelante. Si tú te enfocas en tu pasado, si te enfocas en lo que pasaste, si te enfocas en lo que sufriste, si te enfocas en lo que te hicieron, si te enfocas en lo que te traicionaron, nunca podrás ver lo que Dios tiene para tu vida. Israel en medio del desierto estaba experimentando milagros. Pero aunque estaba experimentando milagros, tenía su enfoque en Egipto. Por eso, amado hermano, en esta noche usted salga de este lugar no permitiendo que nada ni nadie lo desenfoque. ¿Sabe por qué? Porque es que usted no puede seguir por tanto tiempo en el mismo lugar cuando usted está cargando una promesa de bendición. Y el problema es que proclamamos tener a un Dios de poder. Proclamamos tener a un Dios que hace milagros. Proclamamos proclamar que tenemos a un Dios que nunca pierde una batalla. Pero cuando nos llega a nosotros el día difícil, cuando nos llega el día malo, y yo creo que a muchos aquí en algún momento les ha llegado su día malo. ¿Y qué es un día malo? Un día malo es que tú llegas cansado del trabajo y cuando llegas a tu casa recibes una carta y cuando la abres es la carta de divorcio. Un día malo es cuando coges el teléfono y te dicen, mira, este familiar tiene una enfermedad terminal. Un día malo es cuando tú vas al doctor y te da el pronóstico que tú no estás esperando. Un día malo es cuando se está acercando el momento de pagar la renta o pagar el mortgage y cuando miras la cuenta está en cero. Y es en esos momentos que tú vas a hacer. ¿Te vas a mantener enfocado o te vas a desenfocar? ¿Te vas a mantener confiando en Dios o vas a desactivar la fe? ¿Qué vas a hacer? Por eso en la lectura que leímos en Marcos nos presenta un cuadro que yo quiero presentárselo a ustedes en esta noche. Así que yo quiero que usted me preste atención por los próximos minutos. Y yo quiero, amado hermano, que usted me acompañe en su imaginación. ¿A cuánto le gusta imaginarse las cosas? Así que yo lo voy a invitar a que usted me acompañe en su imaginación. Y vamos a trasladarnos a ese momento, a ese lugar donde la Biblia dice que Jesús está junto al mar. Y la Biblia dice que Jesús está allí con sus discípulos.
Y la Biblia dice que están allí trabajando arduamente. Están ministrando, están enseñando, están sanando. Es más, imagínese que usted es uno de esos discípulos. Y usted está ahí contento porque usted es uno del team de Jesús. Usted es team Jesus. Y Jesús está en medio de la multitud. Y Jesús comienza a hablar y a enseñarle a la gente que estaba en aquel lugar. Y la gente que pasaba al escucharlo se detenían para continuar escuchando a ese hombre que hablaba con sabiduría. Y la Biblia dice que Jesús comenzó a hablarle a la multitud en parábolas. Y les habló acerca de la parábola del sembrador. Y les habló acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Pero era tanta la multitud que se había juntado allí, que Jesús le dice a sus discípulos: súbanme a la barca para desde allá arriba poder seguir enseñando a toda esta multitud que está hambrienta de escuchar palabra. Así que subieron a Jesús a la barca y desde allí Él siguió enseñando. Y después de un día duro y largo de trabajo, dice la Biblia que al caer la noche, le dice a sus discípulos: vamos y pasemos al otro lado del lago. Lo primero que usted debe de entender era que habían trabajado todo el día. Cuando Jesús le dice pasemos al otro lado, era de noche. Estaban cansados. Yo creo que cualquiera en la posición de los discípulos tal vez hubiera preferido irse a su casa, darse un baño y acostarse a dormir. Yo creo que tal vez algunos de los discípulos, pues tal vez lo que preferían después de un día largo era llegar a su casa, bañarse, sentarse a comer a solas con el maestro y seguir escuchando la voz dulce del maestro. Pero lo cierto es que Jesús había dado una orden. Y la orden era de pasar al otro lado del lago. Las condiciones no eran las mejores, porque los discípulos estaban cansados. Había oscuridad. Habían estado todo el día trabajando con Jesús. Habían estado todo el día ocupados en la obra. Pero sabes que hay momentos que aunque tú estés trabajando incansablemente para Él, hay momentos en los que Dios te dice: deja lo que estás haciendo y cruza al otro lado. Tal vez Dios te dice: yo sé que estás cansado, yo sé que estás agobiado, pero deja lo que estás haciendo y pasemos al otro. Y nosotros que conocemos la Biblia sabemos que es mejor obedecer a Dios. La Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Pero Dios siempre tiene un propósito cuando Él nos da una orden. Y eso es algo que usted debe de entender. Que siempre que Él nos da una orden es porque Él tiene un propósito. Y hay gente, amado hermano, hay gente en este lugar que hace tiempo Dios le está dando una orden. Hay gente en este lugar que hace tiempo Dios le está diciendo: oye, es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que te sacudas. Es tiempo de que pase al otro lado. Es tiempo de que comience con ese proyecto. Es tiempo de que comience a hacer
cambios. Es tiempo de una mayor consagración. Es tiempo de comprometerte más con Dios. Es tiempo de que comiences ese negocio. Es tiempo de que ya compre esa propiedad. Es tiempo de que abandone esa relación que está afectando tu vida por tanto tiempo. Es tiempo de que dejes de ser un cristiano del montón para que te conviertas en un cristiano genuino. Es tiempo de que venzas ya esa tentación. Es tiempo de que subas a otro nivel. Pero lo interesante es que cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, Él les habla en plural. O sea que Él no les dijo, vayan y pasen al otro lado, sino que Él se incluyó, dejándoles saber a ellos, ustedes no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes. Pastora Johanna, qué alivio cuando Él nos dice, yo voy a estar con ustedes. No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Qué rico se siente. El mar de Galilea, según la ubicación donde se encuentra, es muy normal que en ese lugar se levanten tormentas y tempestades. Pero los discípulos lo sabían, ya que la mayoría de los discípulos eran pescadores y navegantes experimentados. Los discípulos podrían haber suponido que tal vez se podría levantar una tormenta. Pero ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Ellos decían, puede ser que en el camino se levante una tormenta, pero nosotros con la experiencia que tenemos, no tenemos por qué tener miedo. Y adicional a eso, y con mucho más peso, Jesús está con nosotros en la barca. ¿Te atreverías a decirte a tú mismo así, tranquilo, que Jesús está contigo en la barca? Y si Jesús estaba con ellos en la barca, no iba a haber tormenta que se atreviera a levantarse, porque Jesús estaba con ellos en la barca. Pero la Biblia dice que aunque Jesús estaba en la barca, llegó la tormenta. Aunque Jesús estaba en la barca, llegó la tempestad. Y dice la Biblia, y los azotó con fuerza. Le pregunto a usted, cuando a usted le presentaron el evangelio por primera vez que usted le entregó su vida al Señor, ¿qué te ofrecieron? Te dijeron que en este camino todo iba a ser color de rosa. Si te dijeron eso, lamentablemente tengo que decirte que te engañaron. Si te dijeron que en este camino todo iba a ser fácil, tengo que decirte que te mintieron. Si te dijeron, da el paso y ¿sabes qué? Para de sufrir, te mintieron. Yo no sé qué te dijeron, o tus ministros amigos te dijeron cuando tú decidiste entrar al ministerio. Tal vez te dijeron, esto va a ser fácil. Esto es, mira, como piece of cake. Esto va a ser como quitarle un dulce a un nene. Pero ¿sabes? Esa está buena, un bombito al pitcher. Pero lo cierto es que en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones
no pocas, Pita, muchas, entremos al reino de los cielos. Ahora escucha bien, para Jesús pasar al otro lado era un hecho. Por eso Jesús se durmió. Para Jesús nada ni nadie iba a impedir que al otro día Él despertara al otro lado. Es más, yo creo que tal vez los movimientos de la barca a causa de las olas hacían que Jesús profundizara más en el sueño. Yo creo que era como, duérmete niño, duérmete ya. Y la actitud de Jesús nos enseña a nosotros, a los que pertenecemos al reino, que nosotros podemos también tener paz en medio de la tormenta. Que nosotros no podemos dejar que las tormentas que se levanten en nuestra vida nos atemoricen y nos quiten nuestra paz. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que los discípulos, como pescadores experimentados, en su vida ellos debieron haber atravesado muchas tormentas. Por lo cual ellos estaban acostumbrados, no le tenían miedo. Pero en esta ocasión, ellos no se imaginaron qué tan fuerte sería esta tormenta. Ellos no se imaginaron con la fuerza que los azotaría. Y así pasa, amado hermano, en nuestra vida cristiana. Se levantan tormentas de oposición para detenernos. Se levantan tormentas para sacarnos del camino. Se levantan tormentas para desenfocarnos, para que no lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos, para que no logremos lo que Él quiere que logremos. A muchos estas tormentas los detienen en el camino. A otros estas tormentas los sacan del camino. Pero habemos otros que hemos podido vencer las tormentas cuando llegan a nuestra vida. Pero lo cierto es, amado hermano, que de momento llega una tormenta. Como que los vientos son más fuertes. Como que estos vientos son diferentes. Y de momento estos vientos nos sorprenden con una ráfaga que nosotros ni la esperábamos. Y usted se sacude. Y usted se estremece. Y usted dice, espérate un momento, porque esto como que no es normal. Como que estos vientos son diferentes. Y es que usted debe de entender algo. Es que mientras más usted busca de Dios, más fuertes serán los vientos. Mientras más arriba en Dios usted está, más fuertes serán los vientos. Niveles más altos en Dios, batallas más fuertes, más fuerzas. Guerras más intensas. Batallas más poderosas. Debemos de entender que es normal que en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida cristiana se levanten tormentas. Pero también debes de entender que hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. Usted preguntándose por qué esta tormenta, por qué estos vientos, por qué estas tempestades, por qué estas situaciones. Y usted debe de entender que hay tormentas que nosotros mismos las provocamos.
Lo que los discípulos no sabían era que esa tormenta ellos la habían provocado. ¿Cuándo la provocaron? Cuando decidieron pasar al otro lado. Cuando decidieron pasar al otro lado. Cuando decidieron ser obedientes a la voz del amado. Cuando decidieron ser obedientes a la voz del llamado de Jesús. La tormenta se levantó con el único propósito de que ellos no llegaran al otro lado. Dile al que está al lado tuyo, dile, lo que sucede es que algo grande va a suceder cuando llegues al otro. Dile al que está al lado tuyo, tanta batalla, tanto problema, tanta situación, tú preguntándote por qué, y Dios te dice, es que algo va a suceder. Vamos, algo va. Súbelo. Algo va a suceder cuando... Algo va a suceder cuando llegue al otro lado. Ahora simplemente estás viendo los vientos. Ahora simplemente estás viendo el agua. Ahora lo único que ves es oscuridad. Pero es que todo se ha levantado porque algo grande va a suceder cuando llegue. Cuando llegue al otro lado. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Los discípulos no entendían lo que sucedía. ¿Por qué? Porque en medio de esa situación el miedo se apoderó de ellos. Y cuando el miedo se apodera de ellos, llegó la confusión. La confusión los tocó. Llegó la desesperación. Y cuando la desesperación toma el control del ser humano, el ser humano se desenfoca y se confunde. Porque en esos momentos donde nos preguntamos, espérate un momentito, porque fue Jesús el que me dijo que cruzara al otro. Yo no me llamé. Yo no dije que yo iba a ir. Fue Jesús el que me dijo que cruzara. Él fue el que me dijo que iba a estar conmigo. ¿Y qué pasa? Que en medio de esta tormenta no me habla. ¿Y qué pasa? Que en medio de estos vientos yo no lo siento. ¿Y qué pasa? Que en medio de este problema yo no lo veo. Y la Biblia dice que los discípulos gritaban, pero Jesús dormía. Los discípulos lloraban, pero Jesús descansaba. ¿Pero por qué Jesús descansaba? Porque ya Él había declarado una palabra y esa palabra se iba a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, debemos de confiar en Él, porque Él lo cumplirá. El problema de los discípulos fue que se enfocaron en cómo resolver el problema de la tormenta y se olvidaron de la palabra. Y es en los momentos de tormenta, de tempestad, donde tú no te puedes olvidar de la palabra. Porque es en esos momentos lo único que te va a poder sostener.
Ayúdame a predicar y dile al que está al lado tuyo, no te olvides de la palabra. No te olvides de la palabra. No te olvides de la palabra. Porque no fue hombre que te la dio. No fue pastor que te la dio. No fue el obispo. Fue aquel de allá arriba. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, no te olvides de la palabra. Cuando quitas tu mirada de Jesús y te enfocas en el problema, vas a una muerte segura. Los discípulos se desesperaron. Los discípulos tuvieron miedo. Y de momento desapareció su fe. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a actuar cuando a nuestra fe le lleguen periodos donde es fuertemente puesta a prueba? Porque yo quiero que entienda, que usted entienda, que todo lo que respecta a la vida cristiana tiene que ver con fe. Todo lo que respecta a tu caminar con Dios tiene que ver con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible. La palabra fe significa confianza, seguridad, certeza, convicción. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Biblia define esta palabra de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de tiempo en tiempo, Dios tiene que atender o darle atención a nuestra fe. Porque de tiempo en tiempo, nuestra fe va a atravesar procesos que nos van a hacer reevaluar a nosotros cuán firme es nuestra fe. Dios permitirá que de tiempo en tiempo nuestra fe pase por procesos para que nosotros mismos descubramos que tal vez no teníamos tanta fe como creíamos. Para que nosotros mismos nos demos cuenta que tal vez no teníamos tanta fe como creíamos. Porque la realidad es que la verdadera fe y la madurez espiritual no se demuestran cuando todo está bien, sino que la verdadera fe sale a la superficie cuando usted está en problemas. ¿A usted no le ha pasado que en un momento su fe está bien? Su fe está fuerte. Su fe está creciendo. Su fe está floreciendo. Todo está bien en su vida, en su hogar, en sus finanzas, en su matrimonio. Todo está lindo. Pero de momento algo negativo y doloroso llega a su vida y de momento se fumó la fe. En un momento su fe estaba aquí y ahora ¿dónde está su fe? Porque la historia que estamos leyendo, la Biblia dice que los discípulos estuvieron todo el día con Jesús, ayudándolo a ministrar. Y Jesús, ellos estaban bajo esa gloria, viendo a Jesús sanando, viendo a Jesús libertando, viendo a Jesús hacer milagros. Su fe estaba acá arriba. Eso es como mucha gente que el domingo llega a la iglesia y toman el micrófono y cantan y exhortan y Dios se mueve y ellos salen de ahí fortalecidos. Y el domingo Dios le da una palabra y esa persona sale de la iglesia fortalecida con su fe bien fuerte. Pero llega el martes, sopla un viento y el miércoles y el jueves pregúntale, ¿a dónde se ha ido tu fe? Porque en un momento tu fe estaba aquí y ahora ¿dónde está?
Si hacía hace unos minutos atrás, tú estabas hablando de victoria, estabas hablando de crecimiento, estabas hablando de que hay que caminar, que hay que avanzar, que hay que seguir. Y ahora tú estás hablando de derrota, estás hablando de tristeza, de que no puedes, estás deprimido, sentado en una banca, de manos cruzadas, no quieres hacer nada. Cuando es frente al rostro del peligro y la desesperación, donde tú tienes que demostrar tu fe. Es en medio de la crisis donde tú tienes que demostrar tu fe. Y usted debe de entender que la fe no niega la realidad de las cosas. Es verdad que hay crisis. Claro que hay situaciones difíciles. Claro que hay problemas, claro que hay enfermedad, pero la fe no te hace enfocarte en el problema. La fe no te hace enfocarte en los vientos. La fe te hace enfocarte en aquel que puede sacarte del problema. Y el problema es que nosotros los cristianos tenemos la costumbre de creer con nuestra mente limitada y finita, comprender la manera de actuar de un Dios que es infinito e ilimitado en sabiduría y en poder. Y cuando tratamos de entender el por qué y no le encontramos respuesta, el resultado será sentirnos frustrados, sentirnos dolidos, sentirnos resentidos, pues no le encontramos respuesta ante lo que está sucediendo. Esta historia de la cual yo le estoy hablando, no le estoy hablando de un grupo cualquiera. Yo no les estoy hablando de un grupo de hermanitos que se fueron a escondidas del pastor para la discoteca y salieron de allí de la discoteca. No estoy hablando de un grupo de hermanitos que a veces sale sin permiso del pastor a hacer cositas por ahí. Pero qué bueno que aquí no está ese tipo de hermanito. Yo les estoy hablando de un grupo de hermanitos que habían salido de predicar, que habían salido de predicar el evangelio, que habían estado sirviendo y ayudando a Jesús con la multitud. Habían estado todo el día bajo la gloria, bajo la unción, viendo cómo Jesús sanaba y cómo Jesús hacía milagros. Ellos habían estado bajo una unción, bajo una chequina tan poderosa, que por la noche, aunque estaban cansados, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y ellos, sin pensarlo y sin dudarlo, le dijeron, vamos para allá. Ellos estaban bajo una gloria tan poderosa que ellos sabían que ellos estaban en la voluntad de Dios, que habían dejado a su familia para ir con Jesús al otro lado. Y entonces cuando nosotros también estamos bajo esa gloria, bajo esa unción, trabajando en la obra, también nosotros podemos decir, vamos a pasar porque nada malo nos va a pasar, porque también nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y por lo tanto, venimos a la iglesia, tenemos ministerio, servimos a Dios, cantamos, tocamos, enseñamos a los niños, recogemos la ofrenda, ayudamos a acomodar los hermanos, trabajamos en el audio, trabajamos en el video, vamos a los cultos de oración, vamos a los cultos de estudio. Las cosas, pastor, van de color de rosa. Todo está viento en popa. Todo, las finanzas en mi casa, todo está bien.
Pero de momento nos encontramos con un pequeño problema. Que se levantó una tempestad. Así que si usted, amado hermano, es de las personas que cree que porque usted viene a la iglesia, lee la Biblia, da ofrenda, da los diezmos, tiene ministerio, todo le va a ir de maravilla, este pasaje nos enseña lo contrario. Este pasaje nos enseña que aún en medio de las situaciones perfectas, también se van a levantar tormentas. Y tenemos la creencia de que cuando se levantan las tormentas es porque hicimos algo malo. Y yo sé que, amado hermano, hay personas que son especialistas levantando tormentas. Eso lo sabemos. Que hay personas que son especialistas levantando tempestades. Pero hay tempestades que se van a levantar aunque Jesús esté en la barca. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos en la voluntad de Dios, se van a levantar tormentas. Porque lo que tú debes de entender es que Jesús nunca nos prometió que nosotros nunca íbamos a pasar por tormentas. Lo que Jesús sí nos prometió fue estar con nosotros todos los días hasta el fin. En el libro de Isaías, capítulo 43, hay una promesa linda, preciosa. Y Él nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te hundirás. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Y estas tormentas, cuando llegan, causan caos, causan crisis, causan confusión. Y está demostrado que una de las crisis más terribles en la vida son aquellas crisis de las cuales nosotros no tenemos control. Aquellas crisis que se nos salen de nuestras manos. Aquellos problemas que no sabemos encontrarle la solución. Y en esos momentos lo único que nos cuesta es confiar en aquel de allá arriba. Yo no sé, amado hermano, si usted se ha puesto a imaginar la escena que yo le estaba presentando. Imagínese, era de noche, estaba oscuro. ¿Se lo está imaginando? Era de noche, estaba oscuro. El viento soplando con fuerza. El agua comenzó a entrar en la barca. La barca moviéndose de lado a lado. Óigame, y si cuesta controlar a un hombre miedoso y asustado que esté gritando. ¿Usted nunca se ha encontrado así? En esa situación donde se encuentra con un hombre que está asustado y gritando, que es difícil de controlar. ¿O usted pensaba que las mujeres son las más difíciles de controlar? Yo me recuerdo que hace unos meses atrás tuve que viajar a Puerto Rico a ver a mis padres y yo viajé solo. Y cuando me monté en el avión, estábamos esperando que todo el avión se llenara. Y de momento yo estoy escuchando como a alguien como que está llorando. Y yo escuchaba a alguien detrás de mí que estaba llorando. Y de momento las azafatas vienen a donde está la persona que está detrás de mí y les pregunta, ¿te pasa algo? Y esa persona dice que no quiere viajar porque tiene miedo.
Y yo dije, ay, no quiere viajar porque tiene miedo. Y cuando yo miro hacia atrás, no era una mujer, era un hombre. Pero yo me volteo y entonces están como que, ¿te quieres bajar o no te quieres bajar? Y el hombre andaba con su mamá y le dice a la mamá, ¿te vas a bajar conmigo? Y ella le dice, no, yo me voy a quedar. Yo no quiero perder el vuelo. Y cuando el hombre se levanta, porque decide irse, cuando se para, que pasa por el lado mío, yo hago así. Un tipo que era como así, bien fuerte. Y cuando está allí en la puerta que va a salir, se para. Y la azafata, pues yo estoy ahí cerca en el principio. Y cuando la azafata dice, ¿te vas a ir o no te vas a ir? Lo está pensando. Y yo comencé a orar. Y no comencé a orar para que el tipo se sentara. Porque yo comencé a pensar, si ese hombre decide sentarse y viajar, y allá arriba le da eso, a mí me va a dar la gajotera. Pero al final el tipo volvió y se sentó. Y yo me asusté. Pero las azafatas le dijeron, it's too late porque ya llamamos y te tienes que bajar. So, imagínese usted, si es difícil controlar a un hombre gritando que está asustado, nervioso. Imagínese controlar a 12 hombres en medio de una barca gritando, asustado, nervioso. Nos vamos a morir. Nos vamos a ahogar. ¿Usted se imagina eso? Una situación completamente fuera de control. Porque tal vez hay alguno que otro que es más fuerte y sabe cómo controlar las situaciones. Pero yo no sé si a usted le ha pasado. En mi casa somos 7. Y nosotros tenemos unas 3 hermanas que eso se descontrolan de nada. Y como ya nosotros las conocemos, cuando pasa una situación un poco difícil, ellas comienzan a gritar. Y nosotros, como ya sabemos, tratamos de controlar. Pero llega un momento en que ellas no se controlan y los gritos son más fuertes que terminan descontrolando a todo el mundo. Y yo creo que esto fue lo que sucedió en la barca. Todos se fueron descontrolando uno por uno. Porque la Biblia no dice, la Biblia dice que todos estaban gritando con miedo, asustados. Hasta el más famoso, Pedro, el más violento. Usted se lo puede imaginar. Todo asustado, todo en crisis, todo fuera de control. Y dicho sea de paso, yo quiero dejarles saber que la barca es tipo de la iglesia. Y hay momentos en los cuales todo se descontrola y todo está en crisis. Y todos entran en pánico. Y todos entran en pánico al ver que no hay respuesta. Porque el Señor guarda silencio. Y es en esos momentos de desesperación donde la frustración, el miedo, la confusión toma al hombre y comenzamos a reclamarle al maestro. ¡Despierta! ¿No te importa que nos estamos ahogando? ¿No tienes cuidado de mí? Mira esta batalla que estoy enfrentando y tú sigues durmiendo. ¿Sabes qué tipo de crisis es esta? Es una crisis espiritual, donde usted siente que se está ahogando y Dios no hace nada. Son esos momentos donde ya tú estás en el hospital, en una cama, en un cuarto frío, lleno de cable, con oxígeno, y Dios no hace nada.
donde estás a punto de perder tu matrimonio y no escuchas la voz de Dios, donde estás a punto de perder tus hijos, tu trabajo, tu negocio, y todo está en silencio. Sientes el viento, sientes el agua, todo está oscuro, sentimos que nos vamos a ahogar, la barca comienza a hundirse, no tiene para pagar la renta y sientes como que Dios se olvidó de ti. Y es en esos momentos de desesperación donde tú quisieras soltarlo todo y salir corriendo. Donde tú quisieras saltar de la barca y salir corriendo. Pero los discípulos, yo creo que a lo mejor pensaron en tirarse de la barca y salir corriendo, pero sabían lo que les iba a pasar. Y la barca, como dije ahorita, es tipo de la iglesia. Y hay momentos donde que son tan fuertes que tú sientes el deseo de abandonarlo todo porque no escuchas la voz de Dios, porque todo está en silencio y piensas, me voy a tirar, lo voy a soltar todo y voy a salir corriendo. Pero tú sabes que si te brincas de la barca a salir corriendo, vas a una muerte segura. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que en medio de sus tormentas no abandonen la barca. Que en medio de la enfermedad no abandones la barca. Tal vez los discípulos pensarían, pero Jesús conoce todas las cosas. Y Él no me dijo nada de que se iba a levantar una tormenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a llamar y nos va a enviar, pero no nos va a decir a lo que nos vamos a enfrentar en el camino. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dice a Moisés, te he escogido para que libertes a mi pueblo y lo lleves a una tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés no se imaginó por todo lo que él iba a tener que pasar. Dios simplemente le dio una palabra. Y esa palabra es la que yo vengo a traerte a ti en esta noche. Dios lo único que le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Póngase de pie en esta hora.